En el tema pasado estuvimos viendo que como seres humanos somos seres tripartitos compuestos de cuerpo, de alma y de espíritu. Veíamos que el espíritu es el que nos conecta con Dios, que en el alma es donde manejamos las emociones, los sentimientos, la tristeza, todas esas cosas que caracterizan naturalmente al ser humano, y el cuerpo, que es el vaso o la casa donde albergamos el alma y el espíritu. Y quedamos en que a raíz del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, viene una lucha entre el bien y el mal, y veíamos cómo en Génesis 3:15 dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la palabra que soltó Dios sobre Adán y Eva cuando ellos pecaron y desobedecieron. ¿Y a qué se refería Dios con esto? Se refería precisamente a partir del versículo 15 de Génesis 3, podemos ver esa promesa que Dios dio de un Salvador. O sea, iba a haber esa lucha entre el bien y el mal, pero implícitamente podríamos decir que está la promesa del Mesías, que es el Señor Jesucristo. Entonces, retomando esa última parte para poder entrar ya en el tema de hoy, que es cómo el pecado que hace en nosotros y en qué momento entra ese pecado original al ser humano, que es un tema bastante interesante. Entonces, hablábamos de que cuando el pecado entra en el ser humano hay una separación prácticamente del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu que Dios le da al hombre es precisamente para que haya una conexión con Él, porque Dios se comunica con el ser humano a través del espíritu, no con el alma. El alma es la parte emocional, no se comunica con el alma sino con el espíritu. Y hablamos de que ese pecado que produjo en Adán y en Eva, una muerte espiritual. Esa muerte espiritual, cuando Dios les dijo que no comieran del árbol que Él les mandó que no comieran, porque iban a tener una muerte, se estaba refiriendo, y más adelante lo podemos ver en Génesis 3, que dice que sus ojos fueron cerrados. ¿Cuáles ojos? Los ojos del espíritu. Se cerraron sus ojos espirituales, dejaron de tener esa conexión linda que tenían con Dios, que podían hablar con Él, y fue cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, lógicamente, si se cerraron sus ojos espirituales, quiere decir que se abrieron los ojos del pecado, los ojos carnales. Prácticamente ellos ya empezaron a verse que estaban desnudos y empezaron a sentir esa vergüenza. Ese es prácticamente como un pequeño resumen de lo que vimos en el tema pasado. Entrando ya en lo que es el tema de esta semana, vamos a ver cómo ese bebé inocente, que muchas veces decimos, pero ¿por qué tiene que nacer este hijo así? ¿O por qué pasó esto? Si yo no le he hecho mal a nadie, si yo todo lo he hecho bien, si mi familia es una familia bonita, tengo una excelente relación con mi esposo, con mis hijos, ¿por qué este hijo mío? ¿O por qué a mí me pasa esto? Y hay situaciones a las que estamos expuestos y que no entendemos por qué razón nos desviamos muchas veces de los caminos correctos y empezamos a caminar por caminos de muerte. Entonces partamos de un momento de cuando papá y mamá se unen a tener una relación sexual y esa mamita queda embarazada. A partir de ese momento empieza a haber una nueva vida en el vientre de mamá y se recibe por naturaleza un ADN genético que viene de parte y parte, tanto de papá como de mamá. Esa genética que nos caracteriza a los seres humanos tiene unos códigos de información que hacen que el niño o que el bebé que se está formando en ese vientre reciba unas características físicas, unas características especiales que caracterizan, valga la redundancia, a esa familia, y algunos rasgos que podemos ver en las personas
que sus ojitos son alargados, que su boquita es de esta forma. Bueno, son muchas cosas que caracterizan físicamente a la persona, pero también a través de ese ADN, de esos códigos genéticos, también se recibe algunas cosas que tienen que ver ya con la parte espiritual, entre ellos actitudes de la persona que en la medida que ese bebé va creciendo estamos empezando a conocer y a ver. Hay otra parte muy importante que es el temperamento, que no tiene nada que ver con el carácter, porque quiero hacer una salvedad en esa parte. El temperamento es lo que recibimos nosotros por herencia, por la genética, por esos códigos de información que nos dan nuestros padres, nuestras herencias por parte de nuestros padres. Es el temperamento lo que recibimos. El carácter se forma en la medida que en el ámbito en el que me desempeño, en la parte cultural, por aprendizaje, por enseñanza. Bueno, ese es otro tema que tal vez vamos a ver más adelante, lo que es el carácter y el temperamento, para que lo tengamos claro. Entonces, el padre tiene algo que se llaman cromosomas, que son Y, y la mujer tiene los cromosomas X. Cuando papá y mamá se unen, la semilla de vida la tiene el papá. Bueno, primeramente Dios, pero a través de la semilla que tiene el hombre en su semen, vienen esos cromosomas que van a caracterizar el sexo del bebé que está engendrando en ese momento. Entonces, si una pequeña clase, si se une un cromosoma, digamos ese papá suelta un cromosoma X, va y fecunda el óvulo y queda XX y ahí es donde se le da el sexo de mujer, y si es el cromosoma Y, entonces va a ser un niño. En el tiempo de antes, y de hecho en la Biblia se habla alguna parte de eso, donde era supuestamente una maldición que bueno, no lo tengo claramente que sea una maldición que se hable así en la Biblia, pero sí se habla parte de esto, de que no era bueno cuando la mujer engendraba a otra mujer. No era visto con buenos ojos porque siempre se esperaba que el primer hijo fuera un varón. Entonces, en el tiempo de antes esto no era muy agradable en las familias, se consideraba, sí, realmente se consideraba una maldición. Y realmente el que da la característica de si es varón o mujer, es el varón. Se culpaba a la mujer, pero en realidad no es la mujer, es el hombre a través de su semen el que determina la característica del sexo. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque necesitamos tener claro de dónde parte. Entonces, al haber esa fecundación en el vientre de la mamita, empieza a generarse una nueva vida, pero a partir ya de ese momento, al unirse esos cromosomas y empieza a haber esa genética que empieza a transmitir todo lo que hablábamos nosotros de las características a ese bebé, y no solamente estaríamos hablando de las herencias que se reciben físicamente, algunas son visibles, otras invisibles, sino también podríamos hablar de una genética espiritual. Por ejemplo, cuando una mamita tiene un embarazo que no es muy tranquilo, donde el papito del esposo la consiente, donde le hablan a ese bebé en la barriguita, que eso debería ser lo lógico, donde el papito le habla y el bebé empieza desde afuera a conocer la voz de su papá, sino que esa mamita es maltratada por este varón, de pronto es un hombre que llega tomado, le da malos tratos. La mujer por naturaleza cuando está en embarazo es mucho más sensible, siente a veces deseos de llorar, pero es por la naturaleza de la sensibilidad que hay en ella y que hay otra vida que se está gestando dentro de ella misma. Entonces, cuando hay este tipo de traumas de que el hombre maltrata a la mujer y a veces hasta golpes, esta mamita empieza a sentir dentro de ella ese dolor y de alguna forma empieza a enviarle una información errada, unos códigos errados a ese bebé.
y este niño empieza a recibir, así como a través del cordón umbilical, la madre le está dando células vivas a este niño y o a este bebé le está dando ese alimento físico, también está transmitiendo lo que ella siente. Por eso es tan importante, tan importante, tan importante. Si hay algún papito que me está escuchando en este momento y que su esposita está en embarazo, cuídela, consiéntala mucho y háblele muy bien a ese bebé, porque desde el mismo momento en que la vida es engendrada, ahí se empieza a recibir esa información en esa nueva vida. Entonces, esos traumas, esos embarazos traumáticos en las mujeres que causan ese dolor, el bebé también los está recibiendo. Entonces, cuando ya el bebé empieza a crecer en el vientre de mamita, él va desarrollando su parte física, pero también está desarrollando adentro su parte espiritual, porque recordemos que vimos la semana pasada cómo Dios sopló aliento de vida. Entonces ya ese bebé que está ahí ya tiene una almita y ya tiene un espíritu, porque Dios es el dador de la vida. Y inicialmente, cuando ya ese niño nace, el niño ya nace con ciertas actitudes. Yo no sé si usted lo haya notado, que hay algunos bebés que cuando nacen pareciera que como que se estremecen de la soberbia y tienen ciertas actitudes que a uno como que le causan impresión, pero es porque ya ese bebecito trae ciertas marcas genéticas de lo que ha recibido, tanto por la herencia física y natural como por la herencia espiritual. Y en la medida que este bebecito o que este niño va creciendo, estamos empezando a ver los rasgos físicos que caracterizan a ese niño. ¡Ay, los ojitos cómo se parecen a los del papá! ¡Ay, mire las orejitas tan lindas, se parecen a los de la abuelita! ¡Ay! Y empezamos a ver también ciertas manifestaciones de ese niño, de soberbia, de imponencia a veces, de zapateo, que a veces los niños se ponen insoportables cuando no les dan lo que quieren, y empezamos a notar, y uno dice, pero ¿por qué el bebé actúa de esta manera? No es que así era el abuelo, no es que así era el papá, y de pronto muchas veces puede ser que cuando esos niños tienen esas pataletas es falta de que los papitos los corrijan, pero otras veces esas pataletas sí es porque realmente se han recibido por herencia. Entonces empieza a manifestarse en este niño cierta rebeldía, cierta soberbia, y más si los papitos no le hablan, no lo corrigen, y no es con soberbia, ni a palo, ni amenazando al niño, sino es hablando con él, porque déjeme decirle que el diálogo y el amor en una familia es la base fundamental para que se puedan manejar situaciones a las que por naturaleza estamos expuestos todos en familia. Entonces, puede darse el caso también de que este niño empiece a tener ciertas actitudes cuando el niño está siendo abusado por una persona cercana a la familia. Entonces usted puede ver que el niño es como que se come las uñas con desespero, o que el niño ve a cierta persona y se esconde, o que de pronto el niño llora y no sabemos por qué, o de pronto el niño quiere comentar algo pero no tiene la suficiente confianza con los padres porque le da miedo, y entonces ese bebé o ese niño empieza a crecer con todo este tipo de situaciones que lo van marcando, y empieza a desarrollarse en él ciertas cosas que no son buenas para su crecimiento. Por eso, papitos que me están escuchando hoy, una alerta muy importante: esté muy pendiente de sus hijos, a las actitudes. Tampoco es que no lo vaya a dejar actuar con libertad, sino si usted ve y nota que su niño está como retraído, distraído, como algo inquieto, pregunte. Hable con su niño o con su niña a ver qué está pasando. Hay algo ahí que no está bien. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos. También a veces el niño manifiesta este tipo de actitudes por el maltrato de los papás, porque a veces como padres no sabemos cómo educar a nuestros hijos. A veces venimos con esa herencia genética donde la mamá nos trataba a gritos, donde si se le partía un vaso, por ejemplo, conocí a una niña
que cada vez que la niña cometía un error, se le partía un vaso, se le caía algo de las manos, la mamá le decía, manos de ñeque, usted es una manos de ñeque, todo lo que coge con sus manos lo destruye. Y la niña lloraba y ella se crió con esa idea de que todo lo que sus manitas cogían, ella lo destruía hasta el punto de que ya casada con hijos, y cada vez que ella algo le pasaba, se le caía algo, se le partía, o de pronto cogía algo y por alguna situación se le desbarataba, ella recordaba que su mamá le decía, manos de ñeque, todo lo que usted coge con sus manos lo destruye. Entonces, ojo con lo que soltamos, lo veíamos la semana en alguna de nuestros devocionales diarios, lo veíamos cómo es tan importante tener cuidado con lo que soltamos y declaramos. Acuérdese que tenemos poder y autoridad en la palabra. Si usted está acostumbrado a maltratar a sus hijos, a maltratar a su esposo o a maltratarse usted mismo o usted misma, tenga cuidado con eso, porque a veces también conocí una persona que cuando algo no le salía bien, ella se maldecía. Usted es una maldita, usted no sirve para nada, usted es una bruta, usted es le falta inteligencia, y empezamos a soltar maldición sobre nosotros mismos, y eso es de cuidado porque esto tiene poder y autoridad. Entonces vamos a cambiar el lenguaje, vamos a estar en todo tiempo y en todo momento declarando lo bueno, hablando lo bueno. Si mi hijo es muy rebelde y es pataletoso, no, usted es un rebelde, no, ven hijo, cuéntame mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas de esta forma? ¿Tú crees que actuando de esta manera está bien? Y tampoco comparar a nuestros hijos. Ay, miren el hijo del vecino, si ve que el niño, él es lindo, él no pataletea, y a él le dan todo. Jamás compare usted a sus hijos, ni se compare usted, ni compare a su núcleo familiar con otras personas. Cada persona es una persona que tiene ciertas características, y Dios respeta eso, y Él nos ha creado con mucho amor. Es a mirar cómo corregimos las cosas que no están bien. Porque algunos niños manifiestan actitudes de amargura, ellos por el maltrato se sienten rechazados, se sienten infelices, nada les causa alegría, pareciera ser que a todo momento están llenos de soberbia, y son niños que prefieren muchas veces estar en la habitación, escondidos, donde nadie los vea, que salir y tener, digamos, una vida social con otros niños. También hay que tener cuidado con los videojuegos, con los iPads, con las tablets, con todos estos elementos electrónicos que últimamente le estamos dejando a los niños, que se están convirtiendo en las nanas o en las niñeras de los niños, porque todos estos juegos todos estos juegos virtuales, digámoslo así, aunque usted no lo crea, imparten en los niños cosas que hace que ellos tengan ciertas actitudes o quieran parecerse muchas veces a los muñequitos o a los matachitos de los videojuegos, al que mata, al que hace. Desafortunadamente hoy en día la tecnología trae ese tipo de juegos, y pues no podemos decir mentiras que a los niños eso les gusta. A veces hasta nosotros mismos, como siendo ya grandecitos y adultos, los jugamos. Entonces, mucho cuidado con eso, porque todo esto tiene una línea espiritual que va marcando la vida del niño y lo va llevando a tener ideas y a tener cierto desarrollo de interesarse por las cosas ocultas. ¿Por qué? Porque su espíritu está expuesto. Recuerde que su espíritu está expuesto. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos pequeños detalles, me quedo corta de palabras porque estos son temas muy profundos, que más adelante vamos a ver el tema de la depresión como una enseñanza muy aparte, el tema de la ansiedad y otro tipo del suicidio, por ejemplo, que son temas tan actuales y que hoy se están viviendo. Pero ¿a dónde quiero llegar? A que todos estos pequeños o todos estos detalles de los que hemos estado hablando es el territorio perfecto para que Satanás venga y coloque en la vida de ese bebé que se está gestando, de ese bebé que está creciendo, de ese niño que se está formando, venga y coloque las semillas de maldad que hacen que ese niño
o cuando ya empieza a crecer y ya es un adolescente, empieza a hacer cosas que como padres decimos, Dios mío, ¿qué pasó con este hijo? ¿En qué momento se me salió de las manos? Entonces, si a usted hasta ahora tiene el privilegio de que se está gestando ese bebé en su vientre, es tiempo de que usted empiece a trabajar desde ya para que su bebé pueda tener una formación con Dios. Y si no es así, si ya su bebé está grandecito y está, entonces vamos a mirar cómo podemos solucionar todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Son temas que paulatinamente vamos a estar viendo cada semana, porque no podemos mandar todo el tema de una vez porque no lo entenderíamos. Por eso es importante ver la primera parte, la segunda parte y así sucesivamente, y poder tener un poco más de claridad sobre estos temas que son bien interesantes. Entonces el enemigo toma ese territorio, esa tierra que para él es fértil, y coloca esas semillas de maldad y empieza a ver en la persona esas actitudes, y cuando el niño ya empieza, ya no es un niño, sino que empieza, es más, hay niños que a la edad de 8 o 9 años ya empiezan a tener problemas de adicciones. ¿Por qué? Porque el enemigo colocó esa semilla ahí a través de lo que el niño está viendo, de lo que está escuchando, y como es tierra fértil, por todo lo que ya hablamos, fácilmente ese niño de 8, 9 o 10 años le parece fácil ir a consumir alguna sustancia psicoactiva o de pronto un alucinógeno, y para el niño está bien. ¿Por qué? Porque el enemigo le mete una mentira de que si él hace eso, él no va a sufrir, él ya no va a llorar más, él ya no va a estar más amargado y va a ser un niño feliz. Y como es un territorio donde el enemigo sembró esa semilla, ahí va a dar esa obra de la carne, que lo vamos a ver ahora, empieza a gestarse en él y se empieza a manifestar algo en el niño o en ese adolescente que no estaba previsto por los padres, ni que era el plan de Dios, pero sí era el plan del enemigo para destruir esa vida y para traer destrucción a la familia. Entonces vienen también los problemas de depresión, vienen también los problemas de alcoholismo. Entonces el niño a la edad de los 15, 16 años ya usted lo ve pronto con tragos, lo ve borracho. A algunos papás les parece súper chistoso, ay, mírelo tan lindo, cómo se mueve de allá para acá porque es que se tomó unos vinitos. Ojo, cuidado, porque usted no sabe si usted está alimentando algo que el enemigo ya colocó en ese niño, y hoy pareciera, o en ese adolescente o en ese joven, y pudiera parecer chistoso y pudiera ser de risa para la familia por lo que hace, pero más adelante no sabemos a qué nos vayamos a enfrentar y con qué tengamos que lidiar en la familia. Pero vamos a mirar qué dice Efesios 2, capítulo 2. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque hablamos de que el espíritu de la persona está muerto porque no tiene una relación con Dios, no tiene comunicación con Dios, y es lo que llamamos el pecado original. Su espíritu está muerto, es un territorio bueno para el enemigo, la persona no tiene conocimiento de la palabra, no tiene una relación personal con Dios. Entonces dice que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo malo, cuando no obedecemos a la voz de Dios, cuando nos desviamos del camino, el enemigo toma el espíritu de la persona que está muerto, o que es el pecado original que llamamos, el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, toma el lugar de alguna forma. Las tinieblas toman ese lugar y la persona empieza a ser guiada fácilmente por el enemigo. Porque así lo dice la palabra y esa es una realidad. ¿Qué pasa con la persona? En la medida que crece, empieza a manifestar algo que la Biblia dice que son las obras de la carne. Entonces vamos a Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21, y vamos a ver cuáles son esas obras de la carne de las que nos está hablando la palabra. Gálatas 5, del verso 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son
Aquí hay varias obras de la carne que ya no son para el niño, ni son para el adolescente, sino pudiera ser para una persona ya grande, una persona mayor, puede ser tú o puedo ser yo. Vamos a ver cuáles son esas obras de la carne de las que nos habla la palabra y que dice que como la persona es guiada por el enemigo, para la persona está bien y no es consciente de que lo que está es en pecado y está alejada de Dios. Su espíritu está muerto. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice, y cosas semejantes a las cuales os amonesto hoy, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si nos pusiéramos a analizar cada una de estas obras de la carne, podríamos decir, uy, esta parte de mi vida no está bien. Por ejemplo, pleitos. Usted es una persona que se enfrenta a pleitos y a situaciones, que pelea en su casa, que causa contienda, o es una persona pacificadora en su hogar. Está en adulterio y considera que no está mal hacerlo, que está bien salir con el vecino o salir con la vecina. Ojo, esta es una obra de la carne y está dirigida por el enemigo, así lo dice la palabra. Los celos son causantes de múltiples problemas a nivel familiar, tanto del esposo como de la esposa. Muchas veces nosotras las mujeres exageramos con los celos, celamos al esposo hasta con el gato. Bueno, son tantas cosas. Idolatría. No solamente la idolatría tiene que ver con imágenes, la idolatría también tiene que ver, a veces tenemos un perrito que para nosotros es, mejor dicho, que no me lo pueden ni mirar ni tocar, es mi ídolo, no puedo viajar, no puedo salir a ningún lado porque ¿con quién dejo al perro o con quién dejo el gato? Son animalitos que requieren de nuestro amor y de nuestro cuidado, pero eso no puede impedir que usted salga a compartir con su familia. Llévelo, compártalo, si lo quiere mucho, llévelo y comparta tanto con su perrito, su gatico, pero también con su familia. Pero no ponga en primer lugar. Muchas veces ponemos más en primer lugar a los animalitos que a nuestros hijos. Ojo con eso. Hay otra parte que es, por ejemplo, las hechicerías, la brujería. A veces queremos saber qué pasa con mi esposo, porque es que yo tengo como la inquietud de que mi esposo como que tiene otra, o de pronto al esposo le pasa, es que yo quiero saber como que aquella yo la veo como que me parece que es que tiene como a otro, y entonces buscamos a la persona que alguien me dijo que hay alguien que me puede decir si sí o si no, y me voy donde los brujos y les pago una cantidad de plata a que me lean el naipe, a que me lean el tabaco, o que me le haga brujería, que le amarre yo no sé qué, que ese es otro tema bien interesante que lo vamos a ver más adelante. Todas estas cosas son obras de la carne, y la mayoría de estas inquietudes que se despiertan en el ser humano, primero que todo porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero segundo porque venimos con una genética que en el tiempo pasado era muy fácil que nuestros padres practicaran la hechicería y la brujería. Era fácil que si me dolía la pierna, en la esquina vaya donde el rezandero a que le recen la pierna. ¿Sí? Y muchas cosas que se hicieron, que el 31 de diciembre echaban un huevo en un poco de agua, y que para que miraran ahí si salía, dependiendo de lo que se formara con la clara del huevo, que si salía un barquito entonces era que iba a viajar, que si me salía una forma de maletica era que iba a viajar mucho, que entonces el 31 me voy a colocar los interiores amarillos para que me llegue mucha plata, porque es que eso es de buenas, o salir corriendo y dándole una vuelta a la manzana con la maleta, y una cantidad de cosas que hacíamos nosotros
antes que más bien pensar en que si vamos a entrar a un año nuevo, prepararnos con Dios, colocar nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestra familia en las manos de Dios, pero todo eso Dios nos lo va a ir enseñando porque Él nos ama mucho y Él quiere que nosotros seamos felices y que tengamos familias consolidadas en Él y que nos una el amor, el respeto y que ninguna de estas obras de la carne pueda prevalecer en nosotros. Y si está en nosotros alguna de estas obras de la carne, de las cuales leímos ahora, todo eso es lo que vamos a empezar a trabajar, cómo puedo ser libre de todas esas ataduras que me hacen tener esas actitudes o que estoy viviendo con la familia o con un familiar o con alguien al que yo amo mucho. Entonces, la persona muchas veces también cuando empieza a vivir este tipo de situaciones busca refugio, ¿no? No tanto buscar a Dios ni al brujo, porque pudieran darse los dos casos, que es la simiente buena y la simiente mala, que es o Dios o las tinieblas, o la luz o la oscuridad. No hay dos caminos, hay dos caminos que son el camino de la vida y el camino de la muerte. Y el Señor dice, te presento dos caminos, tú escoges. Este es el camino de la vida, que es el camino angosto, donde no va a ser fácil entrar, y este es el camino de la muerte. Por aquí va a ser fácil, es una puerta ancha, es un camino ancho donde usted va a encontrar todo lo que le gusta, porque todo lo que a usted le guste, que tenga que ver con las obras de la carne, que tenga que ver con el pecado, déjeme decirle que será lo fácil que usted pueda conseguir. El enemigo es especialista. Si a usted le gusta el adulterio, si a usted le gusta las sustancias psicoactivas, lo que a usted le guste, el licor, lo que sea, usted no necesita esforzarse. Usted va a encontrar quien lo invite, quien le dé, quien le regale. Pero vaya, usted tenga una necesidad en su casa para un mercado o para alguna situación, el enemigo le va a cerrar el camino, porque él es especialista en eso. No que esa sea la voluntad de Dios, porque Dios siempre quiere darnos lo mejor. Y la palabra de Dios dice, ¿cuál hijo que a su padre le pide un pan le dará una piedra? Sino que desafortunadamente, como le hemos dado derechos legales al enemigo por nuestra genética espiritual o porque por rebeldía seguimos insistiendo en algo, así sepamos que está mal, pues el enemigo tiene un derecho legal y eso es como si usted tuviera una casa. Usted tiene una casa y de pronto la quiere vender. La casa tiene 3 habitaciones, usted le entra con la persona, le muestra la casa, le dice, mire, esta es la casa que yo le voy a vender. Pero cuando usted vende una casa, usted no le dice a la persona, mire, pero esta habitación, sí, por favor, no, esa sí no se la vendo, porque es que cada vez que yo quiera venir acá, yo quiero saber que tengo esta habitación. Entonces, no está vendiendo completa su casa, está dejando un espacio que no es de la persona, que va a ser suyo y que no le está vendiendo completa la casa a esta persona que la quiere comprar. Si yo compro una casa, la quiero completa. Yo no quiero que el que me la vendió cada vez que quiera entre como Pedro por su casa, pues sencillamente porque él dejó una habitación reservada para él, a menos que haya un trato. Pero ahí, ¿qué estamos entregando? Un derecho legal. Estaríamos entregándole un derecho legal a la persona. Le vendo, pero me quedo con esta habitación. Es un derecho legal, hay una escritura y tengo derecho de entrar cada vez que quiera porque le estoy vendiendo la casa, pero este pedacito si no, esta habitación si no. Entonces no le estoy entregando completamente la escritura de la casa. Es un ejemplo. Entonces son derechos legales que le damos al enemigo y que no podemos, porque si le estoy dejando la entrada, pues él fácilmente puede venir y entrar y hacer lo que se le dé la gana con nosotros. Entonces, retomando un poco, hablábamos de que cuando la persona sufre todo este tipo de situaciones y por herencia y en la medida que se va formando dentro de su núcleo familiar, por enseñanzas, por cultura, por lecturas de libros que no edifican, sino que el libro me dice que mi mente tiene que cerrarse, que mi mente se tiene que concentrar, que la tengo que dejar en blanco y una cantidad de cosas y de falacias y de mentiras diabólicas que están desenfocando a las personas de lo que es verdaderamente Dios. Entonces usted de verdad, por favor, tenga cuidado con todo ese tipo, mire muy bien qué lee,
Mire muy bien lo que usted está leyendo, lo que sus hijos están leyendo, lo que en su casa se está permitiendo. No seamos permisivos con el enemigo, porque le estamos dando derechos legales y él no pide permiso para entrar. Usted le abre un poquitico la puerta y él se lo toma en serio y él viene a destruir y acabar con todo lo que pueda. Entonces, estas personas buscan refugio muchas veces en las lecturas equivocadas y se desvían de la verdad. Conozco una jovencita, una niña que se desenfocó del camino por lecturas, por personas que se acercaron y como decimos, si realmente le hicieron un lavado cerebral, pero para mal, y le hicieron tomar una bebida que se llama yagé, y esta niña, empezó a ver cosas y a tener situaciones. Otra persona que estuvo tomando, pues yo no sé realmente cómo ni en dónde, pero hubo problemas de suicidios, o sea, porque se le abren las puertas al enemigo. Tenga cuidado, no crea en todo lo que le hablan, crea en Jesucristo. De verdad, y no es una religión. Yo no le estoy hablando de religión, ni que usted tiene que, mejor dicho, que cuidado me tocan porque me contamino, no. Jesucristo es alguien, es Dios, y es manifestado al ser humano de formas tan lindas a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos enseña. Dele la oportunidad a Cristo, dele la oportunidad al Señor y va a ver cómo empiezan a cambiar tantas cosas en su vida. Yo le pido a Dios y le pido al Espíritu Santo de Dios que le abra su entendimiento para que usted pueda entender lo que hasta el día de hoy no había entendido, que las maldiciones generacionales es algo que necesitamos conocer para poder ser libres de todas estas cosas. Entonces, las personas buscan refugio en lecturas, en la religión, porque una cosa es tener comunicación con Dios y tener una relación personal con Dios, y otra cosa es la religión. La religión es lo que usted hace por costumbre, la religión es lo que usted hace porque alguien me dijo que lo hiciera, la religión es lo que usted hace como un dogma, digamos así, pero no es porque esté acá en mi corazón, no es porque realmente yo quiera tener claridad sobre lo que realmente es Dios. No quiero tener una costumbre de hacer algo porque me toca, voy allí porque es que me obligan. No, Dios no es una religión, Jesucristo no es una religión, con Él es una relación personal. Entonces, ¿para qué busca la gente todo esto? Para llenar esos vacíos, de alguna manera y poder querer como encontrar cierta paz, cierta tranquilidad. Usted mira, hay personas que tienen dinero, que aparentemente tienen un hogar feliz, viajan por todos lados, no tienen necesidad de nada, pareciera ser que todo lo tienen, pero la realidad de esa persona es que cuando busca el momento para descansar, esa persona se siente vacía, siente que algo le falta, como que no me llena nada. Te falta Cristo. Y Cristo viene a tomar esos pecados, a tomar todas esas obras de la carne para que nosotros podamos ser libres y tengamos descanso en Dios. Entonces, esto es como el panorama de cómo el enemigo trabaja en la vida de las personas y cómo recibimos esas herencias de maldición, que hasta el día de que conocemos a Jesucristo es que podemos empezar a entender que no tenemos que morir con eso. No, es que Él es así y así se quedará, torcido se quedará de por vida porque así es. No, ni siquiera el que usted ve que pareciera ser que ya no tiene solución, Cristo sí tiene solución para ese problema. Y vamos a empezar a mirar en la próxima semana cómo poder tener ese nuevo nacimiento y empezar a tener el estado original que tuvo nuestros primeros padres, Adán y Eva, volver a ese diseño original de Dios para que podamos tener claridad
cómo trabajar en todas estas áreas del alma, que es un tema bastante profundo que no lo podemos mandar, perdóneme la expresión, en una sola clase, porque es algo que debemos ir paulatinamente. Vamos a trabajar por temas, cada obra de la carne, empezar a trabajar de a 2 o 3 en una sola y empezar a hacer el ejercicio de renuncia y a declarar libertad sobre su vida para que usted aprenda a libertar también a su familia. Cierre sus ojitos ahí y oremos. Padre maravilloso, te damos gracias por esta bendita enseñanza. Nos queda claro, Señor, que somos seres tripartitos, compuestos de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Nos queda claro, Señor, que cuando tú nos creaste para compartir tu esencia, tu amor, para compartir con nosotros todo lo maravilloso que creaste, para que nosotros disfrutáramos de todo lo que tú creaste, pero el enemigo sembró en nuestro corazón la maldad. Y por causa de eso, Señor, tuvimos una muerte espiritual. Pero podemos entender también, Padre maravilloso, que Jesucristo vino a traer vida y a traer la vida en abundancia. Queremos aprender más de ti, queremos desligarnos, Señor, queremos renunciar a esas herencias de maldición, a esa genética de maldición que se transmite a nosotros de generación en generación y que ha sido traspasada también a nuestros hijos y a nuestra familia, a la que amamos con todo el corazón. Pero que tú, Padre Santo, a través del Señor Jesucristo, con el poder de tu Espíritu Santo, traes a nuestras vidas esa libertad. Queremos aprender cómo hacerlo, Dios. Queremos entender este tema, Señor, y poder renunciar a esa genética de maldición que pudiera estar en nosotros y que está operando seguramente en algunas de las familias que estamos aquí, Padre. Gracias por traer libertad. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias por enseñarnos y creemos, Dios mío, que tu palabra será revelada en nosotros y que la venda que el enemigo ha querido colocar en nuestro entendimiento hoy es arrancada de nuestro entendimiento y podemos ver y podemos entender que lo que está pasando y lo que pasó en nuestras familias y todos estos desastres que el enemigo ha venido a hacer ha sido, Señor, por falta de conocimiento, pero que tú hoy te revelas a nosotros y podemos comprender y entender que al enemigo se le acabó la fiesta porque tú, Señor Jesucristo, ya lo venciste en la cruz del Calvario y nos estás dando la victoria. Te damos muchas gracias, Padre amado, y te bendigo en el nombre de Jesucristo, te declaro en victoria y sé que vas a ser libre por el poder del Espíritu Santo y por la obra del Señor Jesucristo. Bendiciones. Este es un tiempo de cambio. Da vuelta en U y retoma el camino de la esperanza. Permite que el Espíritu Santo intervenga en tu vida. Si tienes una petición de oración o quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales y un integrante de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. No olvides suscribirte y darle like a este video y activar la campanita de notificaciones.